Ay, bueno, pues seguimos con nuestro tema. Ya llegó Javier. ¿Quieres mandar saludos, Javier? Sí, saludos a mi primo y a mi hermano que a veces nos escuchan. Saludos a José Luis y a Jonathan. Si están escuchando, digan hi. Y si no están escuchando, pues avisen también que no están escuchando, para que sepamos. Bueno, entonces llegamos, ya lo habíamos mencionado, pero entonces ahora va a hablar Jaspers de la edad técnico-científica. Dice Jaspers que esta edad es un segundo comienzo. Dice que es comparable a cuando el hombre empezó a usar o inventó los instrumentos y aprendió a usar el fuego. Considera Jaspers que nosotros estamos entonces en esta época técnico-científica en la que nos encontramos. Avanzamos como si hubiéramos descubierto el fuego y los instrumentos, y entonces estamos avanzando hacia lo que se avanzó después, como con las grandes civilizaciones como Egipto, que son organizaciones gigantescas. Y bueno, esto lo escribió en 1938, pero pensemos en la globalización. Entonces efectivamente estamos avanzando a unas organizaciones gigantescas, incluso a una organización mundial. La económica ya está prácticamente constituida, y por aquí nos viene a saludar Rodrigo, que es mi sobrinito. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Quieres mandar saludos? Manda saludos al mundo. No quiero. No quiero. Ya se rió. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? No sabo. No sabo. Ah, bueno. Todavía no sabo. Está bien, Rodrigo. Manda saludos por si te está escuchando tu tía en Chicago. No quiero. Ok, bueno, ya está. Ese es Rodrigo. Vamos a seguir con lo que... Bueno, entonces dice, estamos entrando, ¿no?, ahora a estas organizaciones gigantescas, a esta globalización, así como se entró a esa globalización en Egipto. Y dice Jaspers que ahora vemos esta edad de terribles catástrofes, que sería como un fundir toda la historia para crear un nuevo cimiento. Y luego él analiza algo que es muy interesante. Dice Jaspers que por primera vez la historia es universal, y resulta ahora la historia universal en virtud de la unidad de las comunicaciones actual, de los medios de comunicación, que antes pues no lo sabía. Y entonces, antes de esta era de la comunicación, que es lo que permite ahora sí tener una historia que es universal, que abarca todo el mundo, en contraposición a antes de esta era, pues antes solamente era un agregado de historias locales. Dice Jaspers que lo que hasta ahora hemos llamado historia, en este sentido, ha llegado a su término. Y este periodo de 5.000 años entre los milenios prehistóricos y el verdadero comienzo de la historia universal, que es en esta época, dice él que es un espacio de tiempo realmente insignificante si pensamos en los milenios prehistóricos y en los milenios que están por venir. Y este periodo de 5.000 años,
dice Jaspers que fue el encontrarse y el reunirse de los hombres para que empiece la historia universal, es decir, durante estos 500 años, durante estos 5.000 años, considera Jaspers pues que lo que hemos hecho es encontrarnos, ¿no? Reunirnos, y estamos empezando ahora la historia universal, y que este periodo pues ha servido para la adquisición técnica y espiritual para poder enfrentar este viaje. Dice Jaspers que cuando vemos el panorama que nos rodea y vemos todo negro, todo mal, no vemos horizontes, dice él que debemos creer en las posibilidades del hombre. O sea, aquí está nuevamente con el asunto de la fe, que bueno, después se la van a criticar, pero ahorita estamos dando cuenta de lo que está diciendo ya después y discutimos. Y entonces dice Jaspers que esta visión, o sea, este enfrentarnos y esta visión negra de la época, para eso, dice Jaspers, son precisamente los patrones de medida de la historia universal. Dice que podemos creer en el futuro haciéndonos reales como hombres, ¿no? Buscando la verdad y divisando los patrones de medida del hombre, de los cuales ya ha hecho mención anteriormente. Dice que el preguntar por el sentido de la historia resulta fácil para quien cree en una meta. Es decir, alguien que cree en una meta y sabe cuál es la meta y la va a perseguir, pues entonces es fácil encontrarle el sentido de la historia. Pero el problema ha sido, dice Jaspers, los problemas que se presentan al querer organizarnos en conjunto según un plan, porque entonces surgen los planes de los poderosos que presumen el saber total y que presumen el saber total de la historia, y que bueno, que fracasan en medio de catástrofes, como han sido pues ya varios poderosos que han presumido el saber total de la historia, como podría ser Stalin o Hitler. Y luego están también los planes individuales que tienen un sentido pero que no tienen plan, dice él. Y bueno, y entonces así, con estas experiencias de los planes de los poderosos y los planes individuales, se siente entonces la marcha de la historia como un torbellino ante el cual no tenemos defensa, y en el cual la historia pues aparece sin sentido. Dice Jaspers que si el sentido de la historia es un estado final de una dicha asequible sobre la tierra, o sea, si ese es el sentido, si el sentido es que tengamos una dicha sobre la tierra, para todos los hombres desde luego, dice él que pues por ahora no vemos su imagen, o sea, no vemos cómo, y que además no tenemos ningún indicio en la historia de esta dicha asequible, y que más bien podemos ver lo contrario. Dice por lo tanto que entonces el sentido de la historia no se soluciona enunciando una meta, pues las metas siempre son particulares, son provisionales y son superables.
Y entonces Jaspers reflexiona qué pretende Dios con los hombres. Y entonces dice que es posible hacerse una idea de este sentido, o sea que se puede hacer se puede llegar a en un sentido amplio, pues entonces la historia sería el lugar de la revelación de lo que el hombre puede ser y de lo que es capaz. Y entonces en este sentido la historia sería el lugar donde se revela el ser de la divinidad. Y dice Jaspers que este ser se revela en el hombre que convive con otro hombre. Y entonces dice Jasper que solo en la ilimitada comunicación de lo históricamente diverso, en la inacabable conversación que se produce a la altura de una pura lucha amorosa, y entonces dice él que tendríamos que perseguir una meta de unidad solo concerniente a los fundamentos de la existencia, o sea, sin aferrarnos a un contenido de fe común como universalmente válido. Esa sería la propuesta que está haciendo Jaspers. Y esto tendría que tener como condición una forma de vida política que nos pueda unir a todos y que dé a todos en la más alta medida las mismas oportunidades de libertad y